Buenas noches, esto es Zona Franca, yo soy Daniel Pacheco. Ahora sí, el 2019 sí será el año del despegue económico en Colombia. Eso dicen de nuevo dicen las voces oficiales después del crecimiento mediocre del 2018 y del muy regular 2017. Gobierno nuevo, vida nueva, economía nueva, parece ser la consigna que se vende acá en Colombia. Sin embargo, como lo reseñó hace unas semanas la revista Bloomberg, la luna de miel del gobierno Duque en términos de economía ha sido casi tan corta como la luna de miel con la opinión pública. Hasta enero de este año, la Bolsa de Valores de Colombia había perdido el 19% de su valor desde la posesión del presidente, una baja mayor comparada a la de otras bolsas de la región. Detrás de esta promesa económica en los próximos años en Colombia está la ley de financiamiento, la reforma tributaria de Duque que salió algo desfigurada del Congreso. Este año, el 2019, será un año de expectativa frente a las reducciones enormes en impuestos y gabelas que recibirán las empresas a partir del próximo año, del 2020. Gabelas que, según varias voces informadas en economía del país, obligarán al gobierno a volver a hacer una reforma tributaria el próximo año frente a la caída del recaudo tributario. Pero detrás de las premisas de reactivación económica que trae este gobierno está uno de los debates más importantes que enfrenta Colombia en su futuro. ¿Cómo crecer la economía a ritmos sostenidos para garantizar que en las próximas décadas seamos un país sin pobreza extrema, de ingresos altos y con un empleo de calidad y digno? La receta de los gobiernos colombianos desde, yo creo que por allá el 91 ha sido más o menos la misma: apertura económica, exportaciones de materias primas, flexibilización laboral, recaudo a través del IVA, de impuestos indirectos. La receta se está probando de nuevo en este gobierno con la expectativa de que ahora sí funcione. Aquí arranca Zona Franca. Y por estos días que tenemos datos frescos del DANE sobre el crecimiento de la economía el año pasado, esto nos permite ver hacia adelante en pronósticos económicos que son muy difíciles de hacer, pero me ayudarán a hacerlos aquí mis panelistas. Cecilia López fue directora del Departamento Nacional de Planeación, fue senadora de la República por el Partido Liberal, fue ministra de Agricultura. Estoy aburrida de ser la ex, ahora soy directora del CISOL, un centro de pensamiento. ¿Columnista? Además soy columnista, sí, lo que soy, no lo que fui. ¿O no? Y que de pronto repite. No. Yo estoy feliz pensando. Mauricio Hernández es economista senior del BBVA, trabaja en la banca privada y trae una visión del sector financiero. Mauricio, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias. ¿Qué más ha hecho usted? No, docente, algo de investigación, universidad sobre todo. Universidad. Mario Valencia es el director de Sede Trabajo, es vocero de Justicia Tributaria, es economista. Mario, crítico del gobierno y de todo. No, pues de lo que se hace mal, digámoslo así, pues si se hacen las cosas mal, alguien tiene que decir que se están haciendo mal. ¿Qué más? Bien, ahí dándole. ¿Cómo ve la cosa? Pues mal. Pero bueno, no, y aquí arranco con, esto ya sucedió hace creo que más de una semana, fue durante el viaje del presidente Duque a Washington, y esto no sucedía en Colombia hace mucho tiempo. El presidente antes del DANE se adelantó a dar una cifra de crecimiento económico del último trimestre del 2018, así lo dijo el presidente Iván Duque. Me siento además muy optimista y puedo apostarle a que este año vamos a tener un crecimiento superior al 3.4% y ojalá trabajemos mucho para tratar de llegar al 4% lo más pronto posible. Y estaba en Nueva York, en la Bolsa de Valores. En la Bolsa de Valores, ¿no? Y mandó un mensaje. ¿Eso es normal, que los presidentes se atrevan a hacer apuestas? No solamente no es normal, sino que está haciéndole un daño muy grande a la institucionalidad, al DANE. Yo creo que a raíz de esta salida en falso del presidente, que afortunadamente el DANE mantuvo su rigurosidad, y en esto yo sí quiero defender la posición del director, porque yo sé que de pronto esto le valió un señor regaño, porque salió con el 2.7, que era lo real que iba a pasar.
Entonces me parece que aquí ha surgido la idea de que el DANE de nuevo debe ser como el Banco de la República, una institución independiente, y más cuando uno ve a un presidente que de manera tan alegre dice semejante cifra, comete semejante error y, como tú mencionabas, no se arrepiente. No dicen nos equivocamos. Entonces me parece que esto, desde que yo tengo conocimiento, y yo empecé en la vida pública en el 78, jamás había habido un presidente que se atreviera a salir con semejante irrespeto a la institucionalidad de algo tan serio como son las cifras económicas, y que además ni se arrepintiera ni dijera nada. Pero entonces, a ver, el presidente dice el cuarto trimestre del 2018 va a ser de 3,4%. La realidad, luego de las cifras publicadas por el DANE la semana pasada, es la siguiente. Una triste realidad en ese sentido, no es de 3,4%. Entonces, él hablaba del cuarto trimestre. El cuarto trimestre que llegó a 2,8%. Recuerden que los economistas dividen el año en trimestres, en periodos de 3 meses, y así miden el crecimiento de la economía. Esta es una mirada del crecimiento 2018-2017. Entonces, en el primer trimestre arrancamos muy regular, 2,1%, el segundo 2,9%, 2,7%, 2,8% para un total del año de 2,7%. Esas pequeñas siglas ahí son las del DANE, es que es el PR es preliminar y P es provisional. Eso, Mauricio, ¿qué significa? En general, el DANE solo confirma sus cifras 2 años después. Entonces, en este momento está confirmando la cifra de 2016. La de 2017 todavía es provisional, puede cambiar a posterior, y la de 2018 es todavía una estimación muy preliminar. Ok, y ahorita hablábamos de la corrección, y en términos históricos, una corrección grande al Producto Interno Bruto del 2017 de 4 décimas. Eso es una cantidad de plata impresionante. Ahorita hablamos de eso, pero quiero su opinión acerca de este descache del presidente Duque en la Bolsa de Valores de Nueva York. Yo creo que cayó en el error que tenemos muchos analistas de equivocarnos en las proyecciones. Sin embargo, debió haber dicho que era una proyección, que no era todavía un dato oficial. Y yo creo que también resaltar el trabajo del DANE. El DANE fue capaz de llevar a cabo su estimación. Es la oficina estadística oficial del país la que revela el dato de verdad de este país, y fue capaz de decir que fue 2,7 o 2,8 para el trimestre, muy diferente al 3,4% que emitía el presidente Iván Duque en Nueva York. Y eso muestra independencia y muestra capacidad de reacción y de estar al lado correcto de la oficialidad del dato que nos da para el PIB. Tanto que han criticado a Juan Daniel Oviedo, y no solamente por su acento, sino por ser cuota política de María del Rosario Guerra. ¿Usted le va a reconocer entonces una cuota de independencia importante al director del DANE? Pues yo lo que creo es que si el DANE pierde la independencia, pierde toda la razón de ser. O sea, el chiste del DANE es que es una institución independiente que es capaz, por encima de consideraciones políticas y del corto plazo, dar la información que es. Acuérdense que no es la primera vez que esto pasa. Ya renunció un director del DANE porque no lo dejaron publicar unas cifras sobre violencia hace unos años, y le tocó renunciar porque dijo, oiga, pero es que estas son las cifras de incremento de la inseguridad. Y en ese entonces el expresidente, por ese entonces presidente Uribe, no permitió que se publicaran eso, y ese director del DANE renunció. Entonces, si el DANE no es independiente, pierde toda la razón de ser. Y ahora yo creo que usted es crítico de la política económica del gobierno. ¿Usted le cree y trabaja con las cifras del DANE? Es que no hay otra forma. No es una decisión. O sea, la única posibilidad de hacer análisis económico en Colombia es trabajar con las cifras del DANE. Y creo que la metida de pata del presidente Duque es el resultado de esos análisis de astrología que hacen los economistas. Es pensar con el deseo. Pero hay otra cosa más grave, que es no respetar la institucionalidad. Y no respetarlo, eso claro. me parece a mí que es muy grave. A ver, pero eso es raro de Duque. Es decir, Iván Duque puede ser un presidente del centro democrático, de centro derecha, pero en su talante ha sido muy institucionalista. Esto fue como una metida de pata de su propio talante. Pues a mí me parece muy extraño, porque de todas maneras él no se imagina el daño que le hace al país si duda de la fuente, o mejor dicho, si hace quedar mal a la fuente, claro, a la fuente de la información, como tú dices. Si uno no usa las cifras del DANE, entonces ¿qué usa? A mí me parece que
esto pudo tener una relación, y ustedes saben más de eso, de este cambio que él hizo, que fue tener un asesor económico, ¿sí? Sacarlo de viceministro a ser asesor económico, y es que el problema de la responsabilidad política es muy importante. Un asesor económico que está detrás puede inventarse una cifra. ¿Cuál es el costo político? ¿Qué le pasó al asesor de haberse equivocado en eso? Nada. En cambio, ¿qué le pasa al director del DANE si se equivoca? Lo votan. Entonces, eso es la diferencia entre ser institucional, tener una representación institucional y tener un costo político, a ser un asesor que no tiene costo ¿Y qué le político. pasa al presidente que hablan de él mal en los programas de opinión? Pero es que esa es la cosa, que nunca les pasa nada. Pero fíjense que yo me divierto mucho viendo todas las proyecciones que hacen de crecimiento. Entonces empiezan desde el año anterior a hacer todo, no, es que esto va a crecer al 3.5, a los 2 meses, no, bueno, al 3.4. A los 3 meses siguientes, bueno, no, ya vamos en 3.2. Y al final no le pegan a nada. Es la economía de la astrología, eso es pensar con el deseo, pero no está aterrizado a la realidad de lo que está pasando en el país. Y yo sí creo que este crecimiento de 2.7, el anterior de 1.4, sí es reflejo de lo que está pasando en la economía, que no es bueno. Es que una economía creciendo al 2.7 no es bueno en Colombia, no es bueno en China, no es bueno en Estados Unidos, no es bueno en ningún lado, Estados Unidos, porque entre otras cosas el potencial de crecimiento que tiene la economía es mucho más alto. A ver, entonces déjeme dar unas cifras para enmarcar esa discusión del crecimiento del PIB. El crecimiento del PIB es cuánta riqueza se agrega año a año en la economía. Y les voy a dar una serie histórica del 2010 al 2019. Esa del 2019 es la proyección del gobierno nacional, ¿cierto? Sí. Ellos dicen que en el 2019, este año, la economía va a crecer 3,6%. Y aquí tenemos esta serie desde el 2002, que le da a uno una visión interesante de la economía colombiana. Entonces, recuerden, 2002 es cuando empiezan a subir los precios del petróleo, ¿cierto? Y se mantienen altos hasta el 2007, 2008, cuando hay una grave crisis económica. Ahí llegamos a los máximos niveles de crecimiento, que eran de 6,8% al año. Un buen crecimiento. Ese es, digamos, el objetivo de crecimiento de este país, es estar alrededor del 6%. El potencial de crecimiento es menor, ¿cierto? Pero está superior al 4%, de todas formas. Superior al 4%. O sea, realmente podríamos crecer más del 4% y no lo hacemos. Entonces, si el país puede crecer más, puede crear más riqueza y no lo hace, hay una explicación, y la explicación es que se están haciendo las cosas mal, no se está aplicando la política adecuada. Bueno, pero yo sí quisiera que habláramos un poco del PIB potencial. ¿Qué es el PIB potencial para los que no son economistas? El PIB potencial muestra la capacidad de crecimiento que tiene una economía. Ese PIB potencial fue en esos años 4.5. O sea, era obvio que esas tasas de crecimiento iban a ser altas. Pero yo le preguntaba ayer a Juan Pablo Zárate, que creo que es el miembro de la Junta Directiva del banco, que es la persona que más ha trabajado en este tema. Yo le preguntaba, ¿cómo se pudo bajar? Porque el PIB potencial hoy es el 3%. Entonces yo le decía... ¿Y eso significa, Cecilia, que la economía colombiana no puede crecer más de 3%? Es pues decir, mire, no están las condiciones laborales siempre puede de crecer más, pero tienen que suceder milagros. Mire, mi pregunta es ¿por qué bajamos de 4.5 de PIB potencial a 3? Un poquito más de 3. Pues las razones son múltiples, pero entre otras es que ha bajado la productividad, se ha reducido la tasa de crecimiento. Eso todavía no logro entender cómo afecta, y hay otros factores que son muy, muy técnicos, pero la realidad es que para que el PIB potencial realmente llegara a ser la base para un crecimiento del 4.5 en 4 años, que es lo que está diciendo el presidente, ¿cómo se llama? La productividad de todos los factores tendría que aumentar un 1% al año. Y tú me decías que llevamos ¿cuántos años en crecimiento negativo? 10 años creciendo negativamente. Entonces, ¿en qué mundo está el gobierno? ¿Para qué se pone esas expectativas que si tuvieran un mínimo de análisis, para eso sí sirven los asesores, si tuvieran un mínimo de análisis, no se pondría esa soga al cuello? Porque obviamente, a menos que descubramos, no sé, la fuente de la felicidad con el petróleo, porque no hay otra cosa que yo vea, a menos que sucediera un milagro, ese 4.5 no lo va a poder conseguir. Es muy interesante, porque es que si no hay productividad, no puede reemplazar lo otro que se está agotando. ¿Qué se está agotando? Que en Colombia ya no hay un boom demográfico. Es decir, estamos naciendo menos hijos por cada hogar de lo que nacía antes. Qué bueno que y por lo tanto, hacia adelante va a haber menos población en edad de trabajar y menos población aportando al producto. Y más tiene que ser población pensionada o en edad creciendo. Pensionada. Otro punto interesante, en 2017 crecimos al 1.4%. La población en este país crece un poco más del 1%.
La población en edad de trabajar, la población que busca trabajo, crece al 1.4. Crecer lo mismo que crece la población es que no generaste más riqueza para la nueva población que están haciendo. Solamente la dejaste igual. Claro. Y entonces lo que tiene que suceder es que cada trabajador produzca más y no solamente que haya más trabajadores. Ese es el cuento de la productividad. Es el cuento de la productividad, el cual está muy estancado y es más, ha estado decreciendo. O sea, ¿por qué? Por muchas razones. Porque no se han hecho esfuerzos realmente significativos en la educación, por toda la razón. Inclusive yo siempre he pensado que se le achaca la baja de la productividad de la mano de obra a los trabajadores. ¿Y qué pasa con el capital? ¿Qué pasa con la innovación en las Crece menos empresas? que la productividad laboral. Pero entonces volvamos a la serie histórica. Juanse, por favor, volvamos a la serie histórica un momentico y entonces seguimos en este relato triste de... No es triste, es decir, realista. Hay unas economías que les va mucho peor y eso hay que tenerlo en cuenta. La economía colombiana ha podido sortear grandes crisis, por ejemplo, la crisis del 2008. No perdió la década de los 80, por el ejemplo, petróleo. que es una cosa muy Vamos a la serie, porfa. Entonces, aquí ven ustedes, Colombia en la crisis económica global, por ejemplo, es una economía resiliente, no decreció, no entró en recesión, bajó a puntos, evidentemente, pasó de crecer 6,8, 3,3 en el 2008 y 1,2 en el 2009. Luego tiene un repunte importante que se debe, de nuevo, al precio de las materias primas. ¿Cierto? El precio del petróleo, este no es un país petrolero, pero está sacando cerca de 1 millón de barriles diarios de petróleo. 800. Ahora 700.000. 750, 800.000 Sí. barriles. Entonces vuelve y rebota y crece al 7,4%. Todo este crecimiento ha sido importantísimo para haber reducido en la primera parte de este siglo la pobreza de cerca del 50% al 27% que está ahora mismo. Es decir, aquí se han logrado cosas, pero luego bajan los precios del petróleo a partir del 2015 y la economía colombiana empieza una disminución en su crecimiento del PIB. En el 2016 está creciendo al 2%. El 2017 toca fondo y crece a 1,8. Esa cifra ya fue revisada, ahora está en 1,4. Y luego empezamos a repuntar como van repuntando los precios del petróleo. Es decir, no han cambiado estructuralmente las condiciones de la economía colombiana, María. No han cambiado y lamentablemente lo que aparece en el Plan Nacional de Desarrollo es que no va a cambiar. Porque fíjese, en esa serie que usted muestra, a ver, esto es importante por una razón y es cuál es la riqueza que en conjunto la sociedad es capaz de crear. Y aquí hay dos ideas. Uno es que cada persona tiene que ser capaz de crear su propia riqueza. Sí. El emprendimiento, digámoslo así, el emprendimiento es vaya al mercado Defiéndese. y mire a ver cómo se entonces resuelve. Mario Valencia sede de trabajo y hace análisis económicos, sale a hablar en programas de televisión y eso crea riqueza. Sí, exacto, pero sí, todo eso va sumando, digamos, todo eso crea riqueza, pero la lógica es cada quien hágalo como pueda. La otra lógica es, miremos a ver como sociedad qué somos capaces de hacer en conjunto. ¿Y qué tiene el Plan Nacional de Desarrollo? Que la mitad del crecimiento adicional, de esa tendencia creciente que usted está mostrando ahí, la mitad de ese crecimiento adicional en los próximos años proviene de algo que llama el Plan Nacional de Desarrollo el choque petrolero, que no es otra cosa que rezar para que los precios del petróleo suban. Y entonces las proyecciones de planeación son que los precios del petróleo en los próximos años va a estar en $75 el barril. ¿Usted sabe qué dice el Departamento de Administración de Energía de Estados Unidos? Que va a estar en alrededor de 62. Morgan Stanley tiene es decir, ahí hay varias... Entonces esa brecha, ¿quién la va a pagar? O sea, ¿quién se va a hacer responsable de que la economía no va a crecer eso? Porque si usted tiene un Plan Nacional de Desarrollo, doctora Cecilia, de desarrollo, que lo que plantea es que en los próximos 4 años la economía se va a desarrollar haciendo exactamente lo mismo que ya fracasó en los últimos 100 años, pues por supuesto que usted no va a lograr el crecimiento esperado. Yo creo que ahí está uno de los problemas graves del gobierno. Hemos perdido la oportunidad de tener precios, y esta fue la gran crítica al gobierno Santos y a los gobiernos anteriores, pero estamos repitiendo la fórmula. O sea, hemos perdido la oportunidad de que mientras los precios del petróleo estaban altos, generáramos la base productiva que este país necesita. Este país ha vivido de bonanzas. Es la frase famosa del presidente López. Cecilia, pero haber reducido, por ejemplo, la pobreza pobreza extrema en esa magnitud no es de alguna forma Sí, eso es que el país ha manejado bien las bonanzas. Esa era la famosa frase del presidente López, que tiene toda la razón. Manejamos bien la bonanza cafetera, manejamos bien la bonanza, en ese sentido de no desbordarnos de aquí que no ha habido hiperinflación. Pero lo que no ha hecho el país es construir una base productiva.
¿Qué es la base productiva? La base productiva es coger un sector agropecuario donde tenemos todas las posibilidades de ser una de las 7 economías que va a ofrecer los alimentos y los productos industriales de alimentos que van a responder a la demanda inmensa que se viene de alimentos en el Ese es el mundo. potencial de crecimiento. Exacto. Ahí hay un potencial de es que crecimiento. tenemos 6 millones de hectáreas en rastrojos. Pero podríamos hacer algo con esa tierra. Pero ustedes vieron lo que dice el plan de desarrollo sobre el sector rural. No. El sector rural, que es el más diagnosticado, tuvo la misión rural, tuvo el censo, tuvo la propuesta del acuerdo de paz. Resulta que lo que proponen es la misma cosa. No hay ningún cambio sustantivo y más aún es la agroindustria. A ver cómo crecen los sectores de la economía colombiana después de la pausa. Ya regresamos. Seguimos en Zona Franca, estamos hablando de los pronósticos económicos del 2019, de lo que pasó el año pasado y en general de cómo ser más ricos y menos pobres en Colombia. Creo que esa es la gran pregunta. ¿Cómo creció la economía en el 2018 por sectores? Aquí hablaban de las oportunidades perdidas en el sector agropecuario, de la dependencia del sector minero energético, del petróleo básicamente. ¿Cómo crecieron los sectores en la economía en el 2018? Y aquí hay pistas, ¿no? Entonces, por ejemplo, la economía, ahí tengo 2017 y 2018 para que veamos un poco la diferencia. En el 2017 el agro sacó la cara por la economía. Recuerden que fue un año muy malo, creció 1.4% la economía, pero el agro creció 5%. 5,5%. Frente al 2018 esa tendencia se rompió y bajó a 2%. El tema de minas y canteras, ahí está petróleo, carbón, todo, ha tenido unos muy malos años por el efecto de la reducción de los precios de las materias primas. Malos años que vienen mejorando, ya la tasa de crecimiento fue solamente de menos 0,8% en el 2018, venía de ser casi menos 6% en el 2017. Industrias manufactureras. Nos recuperamos de la contracción, pero crece un tímido 2%, por debajo del crecimiento de la economía que fue del 2,7% en el 2018. Comercio al por mayor, aquí es donde crece la economía. Esto es comercio informal, la gente que está vendiendo chucherías en la calle, chucherías chinas, básicamente. Actividades financieras. Y aquí ese es su sector, Mauricio, un sector es el único que le va bien siempre. Que plata produce plata. No, a ver, y yo no quiero demonizar al sector financiero, pero el sector financiero tiene una cosa y es que no produce empleo. Muy poquito. Es más intensivo en capital que en empleo. Pero, a ver, la medición... Pero su participación en la economía sigue siendo muy alta. La participación del sector financiero es como del 6-7%, más o menos, porque ese sector grandote del 20% se separó y ese sector grandote del 20% eran inmobiliarios, servicios profesionales y financiero. El específicamente financiero es alrededor del 6-7% del PIB en este momento. Ha estado afectado en algo por el incremento de la cartera en mora. Entonces, digamos que la desaceleración que hubo de 2017 a 2018 en el sector financiero se debe a la cartera que se castigó y se perdió. Eso es gente que no paga las deudas. Que no pagó y que por lo tanto se van al PIG de los bancos, es decir, al balance de resultados de los bancos como pérdida. Ajá. Y esa pérdida pues tiene menor crecimiento para el sector financiero en 2018 y por eso se ve esa desaceleración entre un año y otro, básicamente por eso. O sea, ¿tener bancos es buen negocio, Cecilia? Pues mire... Ustedes ahorita hablaban del banco de los Char. Bueno, yo estoy muy preocupada porque... En la pausa. Sí, en la pausa. Bueno, yo estoy muy preocupada porque creo que se va a repetir un poco el modelo de concentración que estamos viendo a nivel del país en la costa. Porque los Char entonces no solamente manejan la política en todos los departamentos, ahora acaban de crear un banco, son el grupo económico más importante y ahora van a comprar la mitad del Heraldo. O sea que los pobres columnistas que nunca hemos apoyado a los Char y que nos parece terrible la concentración de poder entre la mezcla del negocio y la política y todo esto, estamos listos para que nos voten, porque eso ya es un control de la opinión que de alguna manera se está viendo a nivel nacional. Pero ¿cuál es el problema con hacer plata con plata? Bueno, el problema, usted lo puso, Daniel, y es si eso es capaz de generar empleos o no, porque, a ver, el crear riqueza no es un misterio ya, o sea, esto no es como si los ovnis existen o no. La humanidad ya sabe cómo crear riqueza. Y un país que tiene la dotación de factores que tiene Colombia, pues lo estábamos diciendo ahorita, es un país que le sobran 6 millones de hectáreas, que le sobran. Un país que tiene todos los recursos naturales posibles y que tiene 25 millones de personas en edad de trabajar,
pues tiene muchos factores de producción. Sí. O sea, eso ya se sabe cómo hacer. El problema es si usted es capaz de ocupar todos esos factores de producción. Y lo cierto es que con la política económica que se está implementando en el país en estos momentos, tenemos una economía en donde 44 de cada 100 trabajadores están por su cuenta y riesgo, los trabajadores por cuenta propia. Sí. Es decir, que no pertenecen a ninguna organización. Pensión, ni nada. Ni tienen seguridad. No, los que no tienen seguridad social son más que esos. Son como 70-75 de cada 100. O sea que algo estamos haciendo mal. Yo creo que aquí en Colombia se olvidó el debate de la creación de valor. Es que no es lo mismo crear riqueza ultra concentrada. O sea, no es lo mismo que un banco cree riqueza generando el 1% del empleo a que haya otras actividades productivas irradiando esa creación de riqueza para que se consuma. Y le doy 2 datos sobre esto. En Colombia no estamos produciendo valor agregado. Nosotros, aquí salen noticias de que un empresario logró exportar 100 toneladas de aguacate al Super Bowl. A mí me parece muy bien por ese empresario, de verdad, lo digo honestamente, no es sarcasmo. Me parece muy bien que ese empresario haya logrado hacer eso. Pero esas 100 toneladas de aguacate costaron $200.000. $200.000. Y al mismo tiempo, Colombia está trayendo de otros países mercancías por $44.000 millones. Sí. Así que entonces, pues el negocio no da, la contabilidad no da. Y entonces se los doy acá. Este es el gasto 2018, Juanse, por favor. Lo que se gastó en Colombia fue así el año pasado y esto habla un poco de estas condiciones estructurales de nuestra economía. Entonces, aquí de nuevo comparo 2017 con 2018. El gasto de consumo final, esto es gasto de los hogares y gasto del gobierno, ¿cierto? El crecimiento fue del 3,9%, por encima del crecimiento de la economía. Sí. La formación bruta de capital, eso es básicamente las máquinas que se traen, los bienes que pueden producir año a año en el futuro, crece también en Colombia después de una reducción importante. Las exportaciones venían creciendo al 2,5% en el 2017 y baja el crecimiento a menos de la mitad, al 1,2%. Es decir, el nivel de exportaciones disminuyó y en cambio aumentó enormemente el de importaciones. Y solo quiero que se fijen en la diferencia entre las importaciones y las exportaciones. Colombia importa mucho más de lo que exporta. ¿Por qué no miramos qué importa? Colombia fue autosuficiente en alimentos hasta antes de la apertura. O sea, aquí la población campesina, que hoy se reconoce que es la población vinculada al sector rural es el 30% de la población. Sí. Bueno, son 14 millones, más o menos. Sí. Bueno, esa gente producía el 60% de lo que nosotros colombianos consumíamos. Hoy en día, las importaciones, la apertura acabó realmente con la producción campesina. Se perdió 1 millón de hectáreas en producción campesina que jamás se ha reparado. Pero lo interesante es que hoy estamos importando, no sé las cifras exactas, 10 millones, 11 millones de dólares en alimentos. Y yo aquí le voy a decir, usted hizo parte de la generación de economistas que lideraron la apertura económica en Colombia. Yo fui una de las personas que... Y entonces aquí hay un consenso que ha durado muchos años, que viene desde el 91, desde los economistas de la Escuela de Chicago de los 80s. Sí, pero y que en el 2019 seguimos con la misma escuela. Pero hay una cosa y es que hace mucho rato estamos diciendo que el sector agropecuario es el gran sacrificado de la apertura. Se les ha dicho en todos los tonos, mire, a mí me pasó porque a mí me tocó como senadora oponerme, a mí me entregaron el Tratado de Libre Comercio para la posición del Partido Liberal y yo fui muy clara y lo dije muy claramente en mi ponencia que ojo con el sector agropecuario que ya estaba muy golpeado. ¿Y qué pasó? Que el presidente Gaviria, el día que había que firmar, apoyó y negó todo el trabajo que habíamos hecho. Pero entonces, mira, lo que pasa es que esa idea ha seguido predominando hasta el punto que hoy el sector rural, mira el golpe que se da, momentáneamente sube y vuelve y se cae. Y estamos importando... Y eso es un crecimiento porque el año 2016 había sido pésimo, es decir, el rebote del crecimiento viene por el efecto del Niño. Viene por el efecto negativo. ¿No? La verdad es que dejamos la producción de alimentos, la abandonamos totalmente y estamos llenos de importaciones de alimentos. Pero entonces, Mauricio, aquí hay una discusión global que lidera paradójicamente el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que es el del proteccionismo económico y volver a esos mecanismos de tarifas para las importaciones para poder balancear. Eso tampoco parece que esté dando resultados. Yo sí estoy del lado que el libre comercio genera crecimiento y yo creo que es difícil pelear contra eso en algún punto, con alguna protección, con alguna
capacidad de reacción del empresariado colombiano, sí, probablemente, pero que el libre comercio genera crecimiento. ¿Y por qué no ha generado, por qué ha destruido productividad en Colombia? Quizás. Hay un punto importante solo para 2018. Las importaciones de 2018 estuvieron más enfocados en bienes durables y en maquinaria de equipo. En esos dos componentes, bienes durables son vehículos, electrodomésticos y maquinaria de equipo, principalmente son fabricados afuera. No tenemos capacidad todavía grande, alguna, pero no grande, de producir ese tipo de bienes acá. Entonces digamos que las grandes importaciones que se dieron en 2018 fueron sobre todo de ese lado. No tanto del lado de alimentos, no tanto del lado agropecuario. ¿Pero cuánto está de alimentos? En donde no ha bajado del 10, 8. Probablemente sigue siendo una millones buena de toneladas de alimentos. Claro, y en términos de de participación local sigue siendo principalmente local. Las importaciones siguen siendo una minoría. El gran soporte de las importaciones... Pero una minoría creciendo cada vez más. Yo lo veo estable en 10% pero entonces, Mauricio, en los últimos años. ¿Cómo enfrentar? Es decir, se ha tratado la receta. Colombia sigue con desempleo de casi 2 dígitos, sigue con una pérdida de empleos productivos, con una informalidad altísima y estancada. Es decir, aquí no hay un momento de replantear algunas de estas bases de la idea de Colombia. La razón por la que en Colombia fracasa el libre comercio es porque no hay libre comercio. Es que a eso iba. O sea, si uno mira el comercio, la libertad de comercio, como que estamos en igualdad de condiciones con Estados Unidos o con la Unión Europea o con Japón para que ellos nos ofrezcan una cosa y nosotros respondamos a esas ofertas con otras cosas, eso no existe en Colombia. ¿Qué dice Mario? Colombia ¿Tarifas? exporta... No, ¿Aranceles? pero es que hay que ver la composición de lo que vende Colombia y de lo que compra. ¿Qué vende Colombia? Recursos naturales y materias primas sin ninguna transformación, es decir, sin mucho capital y sin mucha mano de obra involucrada en eso, y a cambio compra bienes intensivos en capital, incluso en mano de obra también, que tienen mucho valor agregado. Entonces la contabilidad pues no da. O sea, si usted vende petróleo y compra carros, pues no dan las cuentas. Entonces cada vez tiene que vender más petróleo y por eso pues están en el desespero de tener que hacer fracking, porque cada vez tienen que vender más petróleo para comprar lo mismo. Pero es que eso es lo que pasa en Colombia. Claro, ese es el error de no construir una base productiva. Si uno tiene semejante potencial, básicamente yo creo que lo que tenemos en este momento, claro, servicios puede ser un área que puede... Ahí está turismo, pero bueno... Eso pero ahí el déficit es más alto que en el de comercio. Claro. En servicios es más alto el déficit más alto, que en pero comercio. digamos que aquí hay dos cosas evidentes. Lo que uno ve es que el sector agropecuario y la agroindustria son como las áreas en las cuales uno debería ver una intención de contribuir a construir esa base. Sobre todo porque son intensivos en mano de obra. Son intensivos, la minería no genera mano de obra, el petróleo no genera mano de obra, eso es intensivo en capital. Es decir, aquí no ha habido como esa, y no la hay en el plan de desarrollo, ese compromiso de rompamos esta dependencia, aprovechemos mientras el petróleo está a unos precios aceptables y mientras tanto usemos esos recursos para dirigirlo a los sectores que nos pueden dar esa base productiva que nos puede dar un crecimiento mucho más importante y nos va a generar empleo. Claro. Además quisiera agregar lo del desempleo. Miren, y vamos para allá, miramos el desempleo. Hay cifras preocupantes de desempleo. Desde el 2011 no se registraba un desempleo tan alto en el mes de enero, que es un mes de alto desempleo porque el desempleo es estacional. Hablamos de eso al regresar. Seguimos en Zona Franca, hablamos de economía en este 2019. ¿Cómo va? Y va como venía. Ahí. Tampoco vamos a decir pues haciendo lo mismo. Haciendo lo mismo. No hay nada para esperar algo absolutamente sorprendente. Para que esté haciendo lo mismo, mire lo del petróleo. El petróleo, el año pasado, las utilidades de Ecopetrol crecieron 76%. Pero la producción creció 0,7%. O sea, ¿por qué fueron las utilidades? Por precios. Y entonces decíamos, eso no produce empleo. El empleo, y esa es la cifra de enero que generó alguna preocupación, y creo que hay que matizar esa preocupación, ¿cierto? En enero siempre es alto el desempleo. Pues creo que es obvio, ¿no? Todo el mundo termina los contratos a final del año, mientras se acomoda, no hay plata, todo el mundo está endeudado, enguayabado, las vacaciones. Pero aquí siendo alto creció más. Y entonces, fíjese, el desempleo, creció más el desempleo. Entonces, estas son comparaciones enero, para ser justos con la comparación. Y definitivamente este 2019 empieza con un empleo alto. Y eso es paradójico porque la economía venía recuperándose.
¿cierto? Después de haber crecido 1,4 en el 2017, crece a 2,7 en el 2018, pero el desempleo repunta en 12,8%, yo les decía, desde el 2011, que tuvo un 13,6%, no se veía una cifra tan alta. Yo creo que hay una cosa que yo llamo el efecto Venezuela. Aquí está pasando algo que se veía venir y no se hizo nada desde el gobierno. La verdad es que lo que está llegando a Venezuela, el 1,5 millones de personas que están llegando, el grueso es en la edad productiva. Sí. Y esta gente está entrando a trabajar, hay gente que viene con alguna experiencia y nuestros empresarios están haciendo su agosto en ciertos sectores como el turismo, por ejemplo, en donde estos venezolanos se contratan por precios mucho más bajos, los empresarios violan todas las normas legales, votan a colombianos y se llena de venezolanos. Ahí yo creo que nosotros tenemos la obligación de darles una oportunidad, pero porque son valiosos para la economía. Pero es decir, obvio que son valiosos. La migración ha sido positiva en términos de crecimiento del PIB. Y yo creo que puede ser positiva si pudiéramos tener alguna política y alguna estrategia. Sí. Por ejemplo, ¿qué tal esa mano de obra que es más capaz, más preparada que la que tenemos en el sector rural? Si un sector rural estuviera creciendo y pudiéramos hacer un joint venture con nuestra fuerza de trabajo, eso sería estupendo. Claro. Pero el gobierno ha dejado que el sector privado, especialmente en sector servicios, en sector de hotelería, me decía el mismo director del DANE, han hecho ferias y fiestas. El gobierno ha hecho caso omiso. Y me gusta que usted pone aquí el énfasis en los empresarios, no en los inmigrantes, que son los que están aprovechando. Los empresarios están haciendo una en el sector rural solamente los que raspan coca están aprovechando en norte de Santander, entiendo yo, la mano de obra venezolana. Mauricio. Sí, y es que en un primer momento, como dice Cecilia, el ajuste de la mayor cantidad de personas buscando trabajo se hace vía precios. Sí. ¿Cómo así? Pagándoles menos. Es en un primer momento, y cuando uno hace la comparación a través de las encuestas de salarios que hay en el país, entre lo que gana un colombiano y lo que gana un inmigrante venezolano, aquel inmigrante venezolano al momento de su llegada y en el primer año gana menos que el colombiano. Luego empieza a igualarlo, de a poco, pero en el primer año, que es donde se dio la gran migración el año pasado, gana menos que el colombiano. En un segundo momento, cuando ya sucede una ola de inmigración mayor, pues ya no te puedes ajustar vía precio, lo tienes que ajustar vía cantidad, es decir, mayor desempleo. Ya no alcanzas a absorber esa nueva mano de obra. Por ejemplo, entre enero de 2019 y enero de 2018, el empleo en Colombia sí aumentó en 60.000 personas. Pero es que eran malos que buscaban trabajo. Es decir, aumentó el empleo y aumentó el desempleo porque aumentó la cantidad de gente que está buscando empleo. A usted en el DANE le preguntan para ver si es desempleo. ¿Usted ha buscado empleo en los últimos...? Que ha trabajado 1 hora al día durante la última semana. Sí, una hora a la semana. Pero a mí no me gusta poner el foco, de entrada sobre Venezuela, por una razón que se puede explicar en esa gráfica que usted tenía allí. Es que hace 10 años teníamos la misma tasa de desempleo en enero y hace 10 años no había el problema de la migración venezolana. Entonces, hace 10 años, ¿qué había pasado? Hace 10 años todavía los hay, más de 5 millones de colombianos viviendo por fuera de Colombia. Si esos 5 millones de colombianos hubieran estado en Colombia, ¿cuánto hubiera sido la tasa de desempleo en ese momento y cuánto sería hoy? Entonces, yo creo que es evidente que ha habido un impacto de la situación en Venezuela, ha habido un impacto negativo en la economía, que si ustedes lo miran en las cifras, el impacto es más negativo en términos de comercio. Es que Colombia pasó de un superávit comercial con Venezuela a prácticamente no tener comercio. Y ahí se han perdido más o menos 6.000 millones de dólares cada año. 6.000 millones de dólares que no se han podido recuperar. Y es decir, que eso no fue ayer. Exacto, que no se han podido recuperar y que no hay otros mercados que estén recibiendo eso. Que hay otros mercados que no están recibiendo 2008. Eso. Eran automóviles, inclusive la industria automotriz floreció en Colombia en parte por eso. Pero entonces, y aquí de nuevo vuelvo al presupuesto básico de esto. Entonces, nos dice en nuestra teoría económica, para ser competitivos y poder exportar tenemos que tener una tasa de cambio atractiva, es decir, tener un peso barato, tener un peso devaluado. El peso ha estado devaluado, por dólar en más de 3.000 pesos hace 2 años, 3 años. Y no exportamos más. Las exportaciones se han reducido. Hay que cambiar los textos de economía. Pero nuestra evaluación también estuvo acompañada de evaluación en el Sol, acompañada de evaluación en el México. En todos los países hubo evaluación. Los que compiten con nuestros mercados tuvieron también devaluación. Quizás un poco más fuerte, un poco más débil en Colombia y en otros países,
pero todos tuvimos O sea, nos devaluación. sacaron del mercado. Entonces, finalmente, cuando nos comparamos con un tercero como Estados Unidos o Europa, casi todos nosotros que competimos por esas exportaciones con Estados Unidos quedamos en la misma posición, sea 2.000 o 3.000 Y esto no habla de pesos. una inserción muy problemática de Colombia en la globalización. Que no Y somos es decir, capaces. llevamos, digamos, discutiendo los preceptos básicos y nos decían, espérense, que no, es que está muy alta No, es que no la tenemos por qué enfermedad depender del tipo de holandesa. cambios. Se revalúa el peso. Espérense que baje. Bajó. Pero Nada. es que no se puede muy decir, es que bajó la Es lo que productividad. es muy importante. O sea, si todos los que competimos por el mismo mercado hacemos la misma operación Hay con una respecto a la fórmula. moneda, entonces Mire, yo estamos en las sugeriría mismas. que Entonces, Daniel, dejáramos de echar cuentos sobre la globalización, dejáramos de hablar carreta sobre la globalización, porque lo cierto es que no solamente por la tasa de cambio, sino por toda la competitividad en general del país, Colombia no es capaz de enfrentarse a otros países en un mercado abierto. No somos capaces. Pero ni siquiera no tenemos Perú, nada ni que siquiera- vender. Pero además no quisiera tenemos que agregar ofrecer, un pero ni término. siquiera Perú. Quisiera agregar que- una cosa, lo del sí, libre comercio. Aquí, ¿qué se sigue protegiendo? Mire la protección que se le está dando a los biocombustibles. La Mire caña. la cantidad de dinero, los subsidios que se le Una están gran dando. columna de Salomón Calmano. Claro, es que hace Salomón un lo par ha de dicho semanas. muy claramente. Lo que se le está es que cómo se ha protegido algunos productos agrícolas, cómo se ha protegido Pero a los yo no estoy de ganaderos. acuerdo con O eso. sea, aquí lo del libre comercio es una farsa. Es decir, ponen a los que no pueden Pero defenderse. pero en Estados Unidos también los es una debilitan. farsa, porque en Estados Unidos nos están vendiendo biocombustibles subsidiados con los impuestos de los estadounidenses. Entonces, mire, no existe agricultura ni existe industria en ningún lugar del planeta que no esté protegida por el Estado. Sí, eso es no cierto. existe. Y estamos de acuerdo que no es el tipo de cambio, es carreteras, puertos, Es productividad, tecnología, es competitividad que no Exacto. tenemos. Volvemos al inicio de esta charla, es productividad. Infraestructura. Me tengo que ir a la energía. pausa. Nos quedan unos minutos para tener algunas conclusiones y finalmente los pronósticos del 2019 cuando regresemos. Ya volvemos. Seguimos en Zona Franca y entonces, ¿qué? ¿Para dónde va la economía este año? Antes de los pronósticos, les voy a pedir otro pronóstico, el de la reforma tributaria número 2 del gobierno Duque, ¿para cuándo será? Y lo hago con este dato. Este es el déficit fiscal, es decir, lo que Colombia, la diferencia entre lo que gasta y lo que produce. Y entonces la línea negra es el déficit fiscal estructural. Este es el pronóstico a donde debemos llegar año a año y siempre fracasamos. Y el rojo es más o menos la realidad. En el 2019 y en el 2020 es una proyección. Entonces, en el 2018 tampoco tengo la cifra todavía, ¿cierto? No hay déficit de 2018. Es estimado. Estimado. Sí. Entonces, fíjense que Colombia gasta, eso es como una familia, que gasta más de lo que produce y gastó 4% más de lo que produjo en el 2016, 3,6% más de lo que produjo en el 2017 y así va reduciéndose, ojalá cada vez más. Sin embargo, este año hubo una reforma tributaria que en el 2019 incrementa los impuestos a las personas naturales, es decir, es progresiva la reforma de este año, pero el próximo año le va a dar unas gabelas enormes, sobre todo en una cosa que los economistas llaman reducción de IVA por compra de bienes de capital. Y en impuesto de exenciones renta. tributarias. Y unas exenciones tributarias. Y eso va a hacer que el recaudo baje. Su pronóstico, Mario. Pero además, otra cosa, esta es una reforma tributaria, la del año pasado, la de 2018, para recaudar menos, ¿no? O sea, es que es una cosa pues, como rara, porque es una reforma No, porque tributaria. la economía va a crecer de una forma. No, pero tan va a loca recaudar que- menos porque los regalos a las grandes empresas son Pero de es que 8 usted les millones. regala para que ellos inviertan, Mario. Sí, imagínese pues el chiste. Eso Pero, pues, esa es la el chiste se teoría, cuenta, ¿o el chiste no? se cuenta solo. Pero entonces, bueno, ¿cuándo va a ser la reforma tributaria? No, sin lugar a dudas, 2020. No hay otra, pues, siguiendo la tendencia. 2020. Cada 2 años. Mire, Cecilia. yo tengo una preocupación muy grande mirando cómo se va a financiar el plan de desarrollo. El plan de desarrollo está absolutamente desfinanciado. Solo tiene la financiación más o menos de la mitad, el resto está en un sector privado que va a poner el 30 y pico %, eso se llama wishful thinking, ¿sí? Y Pensar con el deseo. Pensar con el deseo, y lo otro es que los sectores territoriales van a poner una gran parte, cosa que dudo el hecho que hayan concertado eso con las regiones, no la aseguran. Entonces, el plan de desarrollo está desfinanciado. Entonces, ¿qué van a hacer?
¿Qué van a hacer? Ahí están usando cosas absurdas como esto que van a hacer con la gente que no acaba de completar pensión, la famoso... Lo de los BEPS. Lo de los BEPS, que es un absurdo lo que le están haciendo, le quitan a la gente, no le dan tiempo para reconocer que no van a hacer pensión y ven menos de lo que piensan, ¡pum!, se lo meten a los BEPS. O sea, la gente que no completa el monto requerido... en los privados el monto, sí. Sí, entonces que es le dan el 10 días para 75% decidir de la gente. si retiran la plata y si pasan los 10 días sabiendo cómo funciona el país, ¡pum!, se lo pasan a los BEP. Todo eso es ver cómo le meten plata, cómo le quitan plata a unos sectores para metérselo a otros y decir que hay una política social. Entonces, mi preocupación es que les toca el 2020, pero ¿qué van a hacer de aquí en adelante? Yo veo ese plan de desarrollo muy, muy grave en términos de recursos. La tributaria, la segunda de Duque llega a 2020, 2021. No, 2020, pero eso haciendo un esfuerzo salvaje. Mauricio. Yo creo que este gobierno no va a intentar hacer otra reforma tributaria. Yo creo que su nivel de popularidad no está tan alto y pretenden mantener el partido en el poder. Ajá. Entonces yo creo que no es una buena estrategia política llevar a cabo otra reforma tributaria. ¿Y qué van a hacer? ¿Cuál es la solución? Vender activos. No es la mejor. ¿Ecopetrol? No es la mejor. Probablemente ese u otro activo. Ecopetrol. No, pero es que Ese u otro. Hay otros. U ese. Sí, es No, que- pero lo que pasa es que el hueco que hay tiene otros, pero usted esa- necesita en el 2020 van a necesitar que 14 billones de pesos. Parece ser que es algo más hacia 6 o 7 billones de pesos porque habría una solución adicional y es subir la meta de déficit. Es decir, permitirse mayor déficit. Flexibilizar por la hechos regla. ¿Y sobrevivientes, endeudamiento? flexibilizar regla fiscal. ¿Y endeudamiento qué? Que ya No está muy bien. podría, no podría a menos que se flexibilice la regla fiscal, Claro. que ese podría ser un camino. Y ahora sí, entonces, los pronósticos. Esos son los pronósticos que hacen algunos bancos, entidades privadas, otras multilaterales. Entonces, el Fondo Monetario Internacional. Recuerden que la del gobierno es de 3.6. Ah, sí, ahí la tengo, es mi Hacienda. Entonces, Fondo Monetario redujo, esa es una revisión a la baja, 3.4. Corfi Colombiana entre 3 y 3.4. Colfecar entre 3.3 y 3.6. Mina Hacienda 3.6. Asobolsa 3.4. El CESA dice 3.5. Da Vivienda dice 3.2. Citi dice 3.15. BBVA dice 3%. 3%, la más bajita de todas. Mario Valencia dice... No, a mí no me gusta dar esos datos, pero sí digo una cosa, y es que yo creo que hay que tener en cuenta varios Ese es un factores numerito. internacionales, que es, bueno, por un lado la guerra comercial de China y Estados Unidos, Sí. lo que está pasando con Venezuela y el manejo irresponsable del presidente Duque tratando de incendiar, eso creo que va a terminar afectando. Y lo que va a pasar, pues evidentemente lo que va a pasar con los precios del petróleo. Si aquí en Colombia esos cálculos están realizados Sí. con supuestos de que el petróleo va a dar en $75, ninguno A ver, de esas Mario, proyecciones si se no va se a compromete cumplir. con un número, ¿el 2019 va a ser mejor que el 2018? Depende de esto, depende de China, Estados Unidos, Cecilia. depende de Venezuela y el petróleo. Yo, mire, haciendo un esfuerzo muy grande, diría que sería un éxito llegar al 3. Un éxito llegar al 3. Recuerden, en el 2018 crecimos 2.7. Sería un ¿Puedo darle éxito. color al 3 un poco? Pues dele color al 3. Quiero ser un poco más optimista en esto. Sí. El 3% se da con más gasto privado y con menos gasto público. El año pasado, el consumo de este país Fue público. estuvo impulsado por el gobierno, Sí. no tanto por los hogares. Este año yo creo que se voltea un poco la torta. Más hogares, un poco menos gobierno. Entre otras cosas porque el gobierno no tiene tanto espacio para gastar porque hay déficit. No puede. Pero los hogares van a tener un poco mejor sus niveles de inflación controlados, el tipo de cambio estable, alrededor de estos niveles, pero estable, y por lo tanto van a tener mejor comportamiento. Con Yo eso quisiera me decir, voy con ustedes. Lo que Cecilia. definitivamente es imposible es el 4.5 a final del cuatrienio. Eso no tiene, a menos que nos caiga, no sé, la lotería más increíble, esa proyección del gobierno es A comprar el baloto irresponsable. todo. Y yo dejo como trasfondo, no estamos teniendo la discusión de fondo alrededor de cómo insertarnos de mejor manera en la globalización, alrededor de cómo ser un país más productivo y alrededor de cómo en un par de décadas dejar de tener personas en pobreza extrema y ser un país de ingresos altos. Me voy con de la eso. OCDE. Ser un país de la OCDE, de verdad. Ser un país de la OCDE, de verdad. Muchas gracias a ustedes por estar aquí esta noche. A ustedes muchas gracias. Nos vemos mañana con más periodismo, con más debate, con más opinión. Chao.